Voy a proceder a empezar. He modificado algunas cosas de la presentación que teníamos anteriormente, sobre todo de aumentarle, digamos, más la parte fotográfica y tratar un poco de aprovechar también el medio informático para poner GIFs, animaciones y videos que ayuden a entender mejor eh, el tema en sí. Y bueno, y por eso es que voy a volver a proyectar ciertas cosas que ya más o menos las habíamos avanzado la anterior clase, ¿no? Espero que sea de utilidad, digamos, el haber implementado eh, mayores recursos pedagógicos para proceder con la clase, ¿no? Muy bien, entonces, de hecho ya estoy grabando la clase. Vamos a ir admitiendo a las personas que se vayan sumando. Bueno, entonces habíamos empezado la anterior con este tema que es el corazón. Acá tenemos una imagen, ¿no? de pieza ya cadavérica preparada, en la que obsérvese que todavía tiene bastante de la parte pericárdica visceral, ¿no? El pericardio visceral todavía está aquí en la capa o en la cara anterior del corazón. Se puede observar, por lo tanto, los acúmulos de grasa, que en especial coinciden con los surcos, ¿no? Tanto el surco interauriculoventricular, que sería más o menos este, y el surco interventricular, ¿no? Que está marcado en este caso por el trayecto también de la arteria coronaria. Bueno, vamos a ir viendo precisamente todas esas estructuras. Bueno, ahí podemos observar, ¿no? Justamente un GIF animado que pude encontrar, ¿no? Del corazón, en el que se lo ve perfectamente latiendo. Quisiera ver si se está viendo la animación así tal cual en GIF, si se ve con movimiento el corazón. Sí, se está viendo. Perfecto, entonces obsérvese que el corazón trabaja continuamente, como decíamos la anterior clase, ¿no? Siempre está eh, en continuo bombeo, es una bomba prácticamente de fluido. Y habíamos adelantado algo que a través de unos 10.000 kilómetros de vasos sanguíneos, que esa sería la superficie equivalente de todo el sistema circulatorio, es que va a lograr hacer fluir la sangre a través de toda esta superficie. Y por lo tanto se toma en cuenta que es un órgano que trabaja bastante, ¿no? Continuamente, de hecho trabaja a lo largo de toda la vida, y cuando se para, de hecho que ya no es compatible con las funciones vitales, de hecho, ¿no? La ciencia, habíamos dicho también en la anterior clase, que va a estudiar tanto las afecciones cardíacas como todas sus propiedades. Va a ser particularmente la cardiología, ¿no? Que es la dedicada al estudio de este órgano. Bueno, también constituye este nombre una nominación, ¿no? A la especialidad médica que se encarga de las enfermedades cardíacas, ¿no? De hecho, que es un órgano bastante complejo, y por esas razones que requiere una especialidad aparte en la rama médica para poder atender enfermedades que pertenezcan a este órgano, ¿no? Bueno, aprovechando la animación por GIF, ustedes pueden ver aquí que la imagen les da bastante, sobre todo a los ventrículos, en el que pueden observar, ¿no? Cómo las válvulas están funcionando, abriéndose y cerrándose. Aquí tenemos a la izquierda de la pantalla, pero sería el corazón derecho el que se está viendo por la posición anatómica. Tendremos a la válvula tricuspidea, y aquí a la derecha de la pantalla, pero posición izquierda anatómica, tendríamos a la válvula mitral. Y aquí vemos a una de las sigmoideas, ¿no? O válvulas también arteriales, que se les llama. Como esta está saliendo directamente de la cavidad ventricular derecha,
asumimos que es la válvula arterial pulmonar, ¿no? O válvula pulmonar simplemente. También podemos observar parte de la aurícula derecha, que se distingue su formita, ¿no? Y la característica particular que va a tener esta de formar una orejuela, lo que precisamente se llama orejuela auricular o simplemente orejuela. Haciendo una comparación, ¿no? Con las orejas, sobre todo de los canes, de los perritos, y por eso que se le ha nombrado orejuela. Muy bien. Aquí tenemos otra animación, ¿no? En el que podemos observar, por ejemplo, el flujo de la sangre que va a entrar en las aurículas y luego va a pasar a los ventrículos, y de estos ventrículos pasa a los grandes vasos, ¿no? A las dos arterias, a la pulmonar y a la aorta. Entonces ahí nótese la circulación que ocurre dentro de las cavidades cardíacas, y más o menos podríamos decir que aproximadamente en un año van a bombear en cantidad, ¿no? En volumen, 1 millón de galones, ¿no? Lo que significaría más o menos unos 800,000 a 700,000 litros aproximadamente, que es bastante trabajo, como decíamos, ¿no? Entonces, por si alguien no ha observado bien, nótese cómo va la circulación en las cavidades y adelantándonos un poquito a la parte funcional, ¿no? En el que va a estar, aquí está la aurícula derecha, que precisamente recibe la sangre venosa de las venas cava superior e inferior. Luego va a proyectarla o enviarla al ventrículo derecho, de ahí pasa el flujo a la arteria pulmonar. Todo esto es sangre no oxigenada, ¿no? Que está viniendo de los tejidos periféricos. Aquí está coloreada con azul. Y en el caso del corazón izquierdo, tenemos que llega a través de las venas pulmonares. Habíamos dicho que es una excepción de que en la circulación pulmonar es al revés, los vasos, las arterias llevan la no oxigenada y las venas traen la oxigenada. En cambio, en toda la circulación es al revés. Y vemos cómo llega al ventrículo izquierdo, que decíamos también es el más poderoso, y va a proyectar o va a expulsar esa sangre a través del callado aórtico, ¿no? Entonces podemos observar o aprovechar este GIF animado para ver el sentido de la circulación de la sangre dentro del corazón. Muy bien, anatomía del corazón, ¿no? Podemos ver esta imagen en 3D también, también otro GIF animado, en el que podemos observar, lo bueno de esto es que se vuelve a repetir las imágenes y eso nos permite ahondar bastantes detalles, pero en movimiento, que tiene una forma bastante, bueno, todos la comparan con una pirámide, ¿no? Cuyo vértice o punta está dirigido hacia la izquierda en posición anatómica y cuya base está a la derecha. Entonces, primero vamos a observar la punta en todos los ángulos o todas las proyecciones que está mostrando la animación, que es claramente, ¿no? Realmente tiene la forma de un vértice, de una pirámide. Y luego vemos la parte basal, ¿no? Que la muestra lastimosamente en esta toma muy brevemente. Les voy a decir el momento en que se ve la base. Ahí justamente, ¿no? Un pequeño, antes de ver las válvulas mitral y tricuspidea, vemos la base cardíaca muy, muy brevemente, pero lo vamos a observar obviamente en las siguientes diapositivas. También podemos observar, ¿no? La división de las cavidades. Aquí vemos las válvulas al final prácticamente. Aquí vemos los ventrículos ampliamente en esa posición. Aquí vemos el corazón izquierdo, también el ventrículo y aurícula y las válvulas, ¿no? Entonces, ventrículos otra vez, ¿no? Luego ahí se ve el corazón izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo y su aurícula, y las válvulas, ¿ves? Válvulas interatrioventriculares o interaurículo-ventriculares, ahí la división del izquierdo,
y las válvulas otra vez auriculo-interventriculares en otra toma. Entonces, muy interesante ver estos GIFs, ¿no? Para poder, digamos, darse una idea a falta de la pieza cadavérica o del cadáver o sostener el corazón en la mano. Nos es útil las animaciones por computadora y creo que a través de este medio, como lo estamos dando las clases de modo virtual, resulta particularmente más útil aprovechar la computadora, ¿no? Y tratar de que sea un sustituto de la pieza cadavérica, por lo menos en la medida de lo posible. Algo que incluí también en esta clase que no está en el libro, esto es, digamos, una inclusión propia que le he creído conveniente porque el libro directamente o el capítulo, ay, perdón, estaba gente esperando, recién me he percatado del anuncio. Decía, ¿no? Que todos los libros, o también esto lo detalla el Rouvier, si es que alguien está leyendo. El Rouvier les puede servir para las descripciones anatómicas, pero para la descripción funcional les recomiendo el Tortora. Les he pasado también el capítulo al grupo de WhatsApp. Si alguien no lo tuviera, voy a procurar proporcionárselos y me envían un mensaje. Después, volviendo al tema en cuestión, tenemos que determinar qué cosa es el mediastino, ¿no? Porque todos los libros rezan, el mismo Tortoral pone que el corazón está en el mediastino. Pero no hay muchas explicaciones o los textos de anatomía descriptiva no se ocupan a veces de ampliar la información acerca de qué es el mediastino, ¿no? Como dice acá en la diapositiva, el mediastino es un espacio, ¿no? Torácico. No podríamos decir cavidad. La cavidad, por ejemplo, es la cavidad pericárdica. Pero por ahora simplemente vamos a asumir que es un espacio ubicado entre ambos sacos pulmonares. También podrían encontrar en otro texto otras diferencias, otras referencias entre las pleuras pulmonares, ¿no? Aquí en la imagen podemos observar precisamente la silueta del corazón, ¿no? La silueta cardíaca, pero este espacio que está entre ambos pulmones y que, claro, de contenido importante, pero no es el único, hay otros órganos más, pero como contenido importante está el corazón. Podemos ver aquí una vista lateral, ¿no? Que está coloreada, por debajo está el diafragma limitándolo, por arriba el límite es imaginario, solo es un trazado, no hay un límite real. Por delante está el esternón y por detrás la columna vertebral, ¿no? Entonces, continuando con el texto, ¿no? Es un espacio ubicado entre ambas sacos pulmonares o pleuras pulmonares. Incluye la pleura mediastínica, ¿no? Se extiende desde la cara anterior de la columna hasta la cara posterior del esternón, como referencias óseas, ¿no? Entonces, cara anterior de la columna, aquí tenemos la columna vertebral, toda la parte anterior, hasta la cara posterior del esternón, entonces todo este espacio. Entonces, dos límites muy fáciles de especificar. Límites a los lados pleurales o pleuras mediastinales, si quieren ser muy específicos. Y por delante el esternón, su cara posterior, por detrás la columna, su cara anterior. Entonces, fácilmente ubicables y delimitables, ¿no? Está bien delimitado. Y tiene una abertura, decíamos, hacia el cuello, ¿no? Hacia arriba. Y abajo, bueno, para quien quiera los detalles, ¿no? Entre la horquilla esternal y el límite entre la séptima cervical y la T1 o torácica, o primera vértebra torácica, se traza una línea en recta, oblicua, imaginaria, que sería el límite superior del mediastino, ¿no? Y el límite inferior va a estar dado por el cuerpo del músculo diafragma. Aquí en la imagen que está como descrita o nombrada como imagen B, podemos observar claramente que desde una distinta ubicación, ¿no?
en la que vemos, o sea, un corte transversal, vista superior, en la que podemos observar las pleuras pulmonares a los lados, adelante el esternón, atrás la columna vertebral, y podemos ver incluso algunos órganos retromediastínicos o que pertenecen al mediastino posterior, como son el esófago y la aorta, ¿no? Ahorita vamos a especificar más cuestiones acerca de los contenidos de los órganos, ¿no? Pero para empezar también a delimitar, ven ustedes acá en la imagen de la derecha que se está coloreando de distintos tonos ciertas regiones del mismo mediastino, ¿no? Una región un poco violeta o lila, como ustedes quieran llamarle, en ese color, va a haber un mediastino superior, todo lo que queda en esta parte de lila, que principalmente está limitado, ¿no?, entre el ángulo del esternón, o sea, lo que forma el manubrio con el cuerpo del esternón, y hacia atrás en el límite entre la T4 y la T5, una línea también imaginaria. Este límite es imaginario, hay que trazarlo, no es un límite real. Y todo lo que va a quedar por debajo va a ser el mediastino inferior, ¿no? Y este mediastino inferior sí es el complicadito, en el sentido que se va a dividir en tres porciones. Una porción anterior, que se llama mediastino anterior, una porción media que se llama mediastino medio precisamente, y una porción posterior que se denomina mediastino posterior, ¿no? Entonces el mediastino es un espacio limitado por los lados en las pleuras pulmonares, por delante por el esternón, por detrás por la columna vertebral, por debajo por el diafragma, por arriba un límite imaginario entre la horquilla esternal y el límite entre séptima cervical y primera torácica, que se subdivide a su vez en mediastino superior y mediastino inferior, ¿no? Este límite está dado por delante entre el ángulo esternal, o sea, el límite entre el mango y el cuerpo del esternón, y el límite intervertebral entre T4 y T5 por detrás, ¿no? A su vez, el mediastino inferior, que queda por debajo de esta línea, se va a subdividir en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior, ¿no? Tomando como referencia precisamente importante a la cavidad pericárdica o al corazón que se va a encontrar en el mediastino medio. Esta división y esta cavidad ha sido comprendida. De hecho que tenemos algunas cosas más que decir del mediastino, pero hasta ahí hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, continuamos entonces, ¿no? Y aquí vuelvo a explicar la división para que quede claro, ¿no? Aquí también coloreado en otra toma, ¿no? Y coloreado de otra manera, pero tenemos los mismos límites. Mediastino superior, arriba, entre los límites del mango y cuerpo, o manubrio y cuerpo external, y aproximadamente límite entre T4 y T5 por detrás, ¿no? Luego el corazón va a ser el que va a dividir prácticamente al mediastino inferior, ¿no? El corazón se encuentra en el mediastino medio, puede ser pregunta de examen, ¿no? Mediastino medio, mediastino anterior, va a encontrarse todo lo que es delante del corazón, va a considerarse mediastino anterior, y todo lo que está detrás del corazón, mediastino posterior, ¿no? Entonces, prácticamente repasamos lo que hemos dicho anteriormente. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a empezar a describir ciertos órganos, aunque no es motivo de esta clase particularmente hablar de la topografía del tórax, pero es necesario, ¿no? Terminar con especificar bien qué órganos o qué contenido tiene el mediastino para
hacer la referencia de la ubicación del corazón, ¿no? Entonces tenemos al mediastino superior y su contenido. Ya hemos visto los límites, pero diremos, ¿no?, que es un espacio, este espacio del mediastino superior, como ven en la imagen superior derecha, que queda a la derecha de la pantalla, van a observar de que está, por ejemplo, la emergencia de los grandes vasos, ¿no? El callado aórtico, por un lado, la vena cava superior, parte del timo, hasta aunque un poquito más se encuentra en el mediastino inferior, ¿no? También es muy importante de que se encuentra la tráquea, que aquí se nota bastante bien en el dibujo, en el gráfico. Y bueno, lo que falta acá, que debería estar posterior a la tráquea, es el esófago, ¿no? En la pieza cadavérica tenemos dos vistas, ¿no? Una vista anterior, podríamos llamar anterior, en la que vemos, ¿no? E incluso vemos un poco una parte de la glándula tiroidea. Aquí vemos la tráquea, ¿no? Los dos venas yugulares, que son tributarias de la vena cava superior. Y esto sería en realidad, o sea, de aquí tomando en cuenta todos los límites que hemos dicho, particularmente el límite entre el manubrio y el cuerpo external estaría más o menos a este nivel bajo, o sea, cuando va a convertirse casi en vena cava superior, y el límite superior del todo el mediastino habíamos dicho que va a estar alrededor de la horquilla, ¿no?, que más o menos sería esta altura. Nos vemos aquí la tráquea principalmente, algo las venas yugulares y también los primeros ramas y parte muy en el fondo el callado aórtico, ¿no?, con sus troncos que desprenden de esta región. Una mirada, de costado, que en un corte sagital, ¿no?, o paramediano sagital, una vista izquierda, visto desde la izquierda, podemos ver al callado aórtico, bien notorio, ¿no?, que se nota bien su trayecto. Podemos observar la arteria pulmonar aquí cortada, ¿no?, un poquito las ramas pulmonares. Y esta toma, digamos, he querido ponerla acá para observar precisamente el tejido adiposo que hay en el mediastino superior, que aquí se ve un poquito, ¿no? Aquí está parte sobre todo de las costillas, porque este corte no es mediano sagital, hemos dicho que es parasagital, pero sí observamos parte del cuerpo del timo, ¿no? Esta parte del timo, que también se encuentra en el mediastino superior, solo que, hemos dicho, en una pequeña proporción, ampliamente se encuentra en el anterior. Luego, mediastino anterior, ¿no? El mediastino anterior tiene principalmente tejido conectivo. Si a alguien le interesa detalles, los ligamentos esternoppericárdicos precisamente se encuentran ahí. Esto sobre todo es para los que, bueno, más en el campo clínico médico, que es un accidente que hay que pasar cuando se corta el esternón para operar el corazón. En la fascia endotorácica, los músculos transversos del tórax, ¿no? También referencias de la pared torácica. El mediastino anterior en algunas ocasiones puede contener también parte del timo o bien restos de este, ¿no? Lo que pasa del timo es que solo es una glándula linfoidea que está vigente hasta los 11 años de edad aproximadamente, y de ahí se va retrayendo, ¿no? Y se convierte la mayoría en tejido graso. Entonces en el adulto se ve como un panículo graso, pero en personas más jóvenes podríamos ver al tejido linfoideo como tal, ¿no? Entonces, en el mediastino anterior, el gran contenido, sobre todo importante, es la glándula tímica o los vestigios del timo en su defecto en el adulto. También aquí podemos observar, ¿no?, tanto en pieza cadavérica, aquí en la parte superior se nota bastante bien el timo, en este corte también parasagital. Y en este gráfico de abajo vemos, ¿no?, el esternón, y que justamente detrás de él se encuentra el timo
en su desarrollo, ¿no? En su pleno desarrollo como tejido linfoideo. Luego mediastino medio, que lo estamos viendo ahora el gran contenido que va a ser el corazón. Va a contener al pericardio, que me hemos dicho que es la membrana que recubre. De todos modos vamos a dar más detalles en las diapositivas posteriores. La porción ascendente de la aorta, o sea que nace, claro, porque como va a nacer del ventrículo izquierdo, aquí se observa bien y aquí tenemos una partecita del callado que se nota. La porción inferior de la vena cava superior, porque prácticamente representa la entrada a la aurícula derecha, que aquí la vemos en este corte, en este espacio. El tronco pulmonar, las arterias y las venas pulmonares derechas e izquierdas, ¿no? Prácticamente todas las raíces de los grandes vasos van a estar acá, porque obviamente el corazón se encuentra en el mediastino medio, y por lo tanto, como está el nacimiento de muchos grandes vasos acá en el corazón, entonces obviamente se encuentran también en este mismo espacio, ¿no? Muy bien. Podemos observar también en el gráfico de abajo, en el que podemos observar ya con el pericardio. Ay, perdón, que quisiera saber si se sigue viendo la presentación. Me ha parecido una imagen extraña, pero creo que sí, creo que no se ha interrumpido la proyección, en la que podemos observar el pericardio todavía. Ya me salí del anuncio de 10 minutos, entonces en 10 minutos se va a cortar. Y podemos ver también las emergencias de los grandes vasos, ¿no? Una vista, este es un corte no del todo, también es parasagital, pero conservando todavía las emergencias de los grandes vasos y el corazón por delante. Muy bien, mediastino posterior, que quizás es el que nadie habla mucho, ¿no? Aquí está resecada en las dos imágenes de la derecha, quisiera que se fijen bien. El gran contenido del mediastino posterior y muy importante es precisamente la tráquea, dentro de los estructos más grandes, el callado aórtico, con todos los nervios, especialmente el vago que va a circundar por acá, y el esófago, ¿no? Que se encuentra también por detrás de la tráquea en esta región. Entonces, todo lo que vemos en el gráfico de arriba lo vamos a observar también en la pieza cadavérica, solo que principalmente vemos a la tráquea, ¿no? Con su división en los bronquios primarios, bronquio derecho y bronquio izquierdo. Aquí está ya resecada la aorta, por lo tanto no podemos ver el callado como tal, pero observamos justo la porción en la que este callado se vuelve casi ya luego vertical para volverse aorta descendente. Y por detrás sí vemos muy bien en esta pieza el esófago, ¿no? Detrás de la tráquea entonces se encuentra el esófago y ahí observamos también ciertas ramas del nervio vago. Entonces, contenido más importante va a ser la aorta torácica, la tráquea y el esófago, que se va a encontrar más posterior, así como la vena ácigos, ¿no? Y hemiácigos, que si ustedes recuerdan, bueno, no sé si la vamos a llevar, sino en la parte de vasos con mucho más detalle, que son venas tributarias, ¿no? De todos los espacios intercostales que desembocan en la vena cava superior. Tenemos aquí finalmente, para terminar con el asunto del mediastino, una imagen de corte transversal, ¿no? Aproximadamente en séptimo, octavo espacio intercostal, ¿no? O sea, bastante bajo el nivel, en la que vemos, ¿no? Ambas pleuras pulmonares por los lados, de hecho, y los cuerpos pulmonares están por los lados. Por delante el hueso es el esternón, vemos aquí el cuerpo del esternón. Por detrás aquí tenemos el esófago, en este caso no está la tráquea, porque la tráquea en este caso ya se ha dividido en los bronquios. Aquí solo vemos las terminaciones de los bronquios primarios, aquí del derecho, aquí del izquierdo. Aquí sí vemos
esófago. Aquí podemos ver a la aorta, ¿no? Y a la vena. En realidad esta es la cava inferior y esta sería la arteria aorta. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta acerca de mediastino antes de pasar a continuar el corazón? Bueno. Doctor, yo tenía una pregunta. No sé si Sí, entendí adelante. bien, pero el mediastino se divide en dos, ¿cierto? En una superior y una inferior. La inferior se divide en tres, en una anterior, media y posterior. ¿Está bien hasta ahí, doctor? Sí, hasta ahí está correcto. Ok, gracias, doctor. Eso Muy bien. no Se ha sabía si había comprendido. entendido bien. Gracias, doctor. Se ha comprendido entonces. Muy bien. ¿Alguien más que tenga una duda? Bueno, entonces una vez que hemos limitado el corazón, hemos limitado, más bien dicho, el mediastino, entonces recién podemos hablar de la ubicación cardíaca, ¿no? Ahora sí se entiende, el corazón está situado en el mediastino, ¿no? Que es un espacio y hemos visto incluso en qué se divide. Su ubicación específica, muy general, es decir, mediastino, ¿no? La ubicación precisa sería decir, está en el mediastino medio. Listo. Ahí con eso ya sería lo más específico que podemos referir acerca de la ubicación del corazón. Muy bien. Bueno, entonces, por lo tanto, observamos, aquí ya está resecado por si acaso el pericardio y la pleura, entonces no vemos esas membranas, está directo el corazón y los pulmones. Disculpe, doctor. Sí, Eh, usted, en general, o sea, el corazón está situado en el mediastino, entonces, ¿no ve, doctor? sí, mediastino, pero Es lo que le he escuchado. lo más específico, pero es decir, o lo más preciso, es decir, mediastino medio, ¿no? Ah, ya estoy medio, entonces. Sí, en el mediastino medio, eso es lo más específico, ¿no? Está correcto decir que está en el mediastino, pero es mucho más correcto decir que está en el mediastino medio. Muy bien, entonces, continuando, observábamos, ¿no? De que prácticamente los 2/3 del corazón van a estar dirigidos hacia la izquierda y precisamente ocupan el espacio que, si, bueno, si asumiríamos que todo tiene que tener una disposición simétrica, que debería tener el pulmón izquierdo, ¿no? De hecho, que le come este espacio y por eso el pulmón izquierdo es más pequeñito en volumen, ¿no? Con respecto al derecho. Entonces, el corazón se encuentra en realidad en el centro, pero ladeado un poco a la izquierda. Entonces no existe eso de que el corazón es todo a la izquierda, ¿no? No es así, no, solo es en el centro, pero un poco dirigido especialmente su punta hacia la izquierda, que es como se encuentra en la pieza cadavérica. Orientación del corazón, ojalá alcancemos a la siguiente diapositiva más. Aquí tenemos una pequeña representación geométrica, ¿no? del corazón. Aquí he tomado en cuenta el criterio que toma el Tórtora, ¿no? Porque si ustedes leen Rubier, tiene otra disposición de caras y bordes, ¿no? No es tan distinta a la de Tórtora, pero como Tórtora es el libro oficial, me voy a basar en eso. Pero si alguien se expresara o pone en alguna tarea o trabajo o en la evaluación, pone otra terminología u otra consideración. Si está basado en un libro, no lo voy a considerar incorrecto, ¿no? Pero para entender o comprender el libro oficial, estoy tomando en cuenta más esa descripción. Entonces, basándonos Doctor, en... una pregunta. Sí, sí, Dicen siempre que cuando te toman la presión arterial tiene que ser el brazo izquierdo para escuchar, no, perdón, del brazo derecho para escuchar de alguna manera mejor la presión arterial con el estetoscopio y el
¿Es verdad eso o simplemente de los dos lados igual se escucha? O sea, Eh, de igual manera se puede tomar. Solo lo según que está situado más a la izquierda o está en el medio o más a la derecha para poder tomar mejor ese, tomar más, o sea, tomar de una manera más exacta la presión. bueno, hay dos criterios y creo que con esa pregunta vamos a acabar porque se va a terminar el tiempo, pero voy a volver a enviarles el enlace en esta misma parte de la presentación. Responderé. Hay una cosa es tomar la auscultación cardíaca y otra cosa es tomar la presión, ¿no? Refiriéndonos solo a la presión arterial, la Sociedad Americana de Cardiología considera que tiene que tomarse la primera vez que un paciente no se lo conoce, nunca se le ha tomado la presión, en ambos brazos, ¿no? E incluso en ambos miembros inferiores también, pero para los miembros inferiores se necesita otro tipo de manguito, pero mínimamente en los dos brazos. No hay diferencia sustancial entre, deberían ser iguales, eso es lo normal. Si se encuentra una diferencia entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, puede que haya alguna patología o problema. Bueno, entonces como ya íbamos adelantando, tenemos una representación muy geométrica, ¿no? Con fines didácticos, tanto de la forma como de la disposición, ubicación del corazón, tomando en cuenta los criterios más que todo de Tortora. Y bueno, son criterios anatómicos válidos, por ejemplo, más en la escuela americana, ¿no? Y no tanto en la europea. Los que leen Rubier, como digo, no van a encontrar mucho parecido en cuanto a las descripciones de los bordes y caras, pero excepto algunas ciertos cambios que hay, sería bueno verlo ya en la pieza, digamos, en el corazón mismo, agarrándolo, porque ahorita darles la diferenciación no me va, digamos, no me van a comprender mucho si les doy teóricamente, no hay que verlo. Pero por ahora vamos a asumir lo que dice Tortora y voy a explicar únicamente a lo que se refiere la disposición de lo que explica el libro. Tenemos eh, dos caras, ¿no? Principalmente según este criterio. Un vértice que va a estar, habíamos dicho, dirigido a la izquierda y adelante, y una base, ¿no? Hacia atrás. En este caso el vértice está acá, como se puede observar, y por detrás está, ¿no? Como si fuera un cuadrado la base, ¿no? Entonces vértice, base. Luego vamos a tener una cara anterior, que aquí está representada con amarillo, ¿no? Que va a ser la que más se observa en las disecciones y también en los accesos quirúrgicos, es la cara más accesible. Y la cara inferior, ¿no? Que va a estar sobre todo descansando como si fuera el lecho del corazón que lo relaciona con la superficie del músculo diafragma. Asimismo tenemos dos superficies o que en el libro le llama bordes, ¿no? Un borde izquierdo, un borde derecho. Para libros de anatomía como Bouvier no consideran esta cara
cara de derecha, digamos, y solo la admiten como si fuera un borde simplemente. Esa es la gran diferencia con lo que dice Rubier, ¿no? Pero en el Tortora simplemente dice dos bordes, uno izquierdo, uno derecho, tal cual, y no hace diferencia si uno es más puntiagudo o el otro constituye una cara porque es más plano, ¿no? También aquí tenemos, ¿y por qué hay diferencia, digamos, entre estas dos formas de denominar los bordes y caras del corazón? Porque esto del borde izquierdo y derecho, cara anterior y diafragmática o inferior, se ha basado sobre todo en los modelos del corazón vivo, ¿no? En cambio, la que hay en Rubier, que quizás es mucho más compleja y más detallada, está basada sobre todo en las piezas cadavéricas, en el corazón que ya tiene muerto algún tiempo, ¿no? Entonces, la rigidez post-mortem o los efectos post-mortem a veces deforman algunas piezas, y ese es el caso del corazón, que ahí en los cadáveres se ve bien delimitados los bordes y por eso el Rubier maneja tres caras, ¿no? Pero en esta oportunidad solo vamos a hablar de dos, como pueden ver aquí en los modelos tridimensionales que he puesto acá como animaciones. Podemos ver que es más que todo bien cónico, ¿no? Tiene una forma más cónica el corazón, el ser vivo, y que sí podríamos distinguir principalmente desde ese punto de vista dos caras, ¿no? Una la anterior y otra la inferior o diafragmática, como describe el libro, al menos en la animación acá de la derecha. En la animación de la izquierda podemos ver sobre todo la base, ¿no? La parte por detrás se ve perfectamente la base. Entonces, en esta toma o en esta animación, del modo que lo han hecho, le han permitido, digamos, al cuerpo rotar, ¿no? Al cuerpo del corazón rotar. Entonces, vuelvo a repetir, dos caras, una anterior y otra inferior, y dos bordes, uno derecho y uno izquierdo. Proyección en la superficie del corazón. La anterior clase también habíamos adelantado algo de esto, pero lo voy a hacer de un modo más sencillo. Y ahí sí voy a un poquito señalar que el Rubier está en eso mejor que el libro de Tortora. En Rubier está mucho más sencillito. Y he decidido por eso poner o transcribir prácticamente lo que dice el texto de esa parte, ¿no? Y de hecho esta imagen que ustedes ven acá en la presentación es extraída del libro de Rubier, ¿no? Esta proyección sobre todo ayuda a la auscultación cardíaca, ¿no? O sea, alguien que quiere con el fonendoscopio o estetoscopio auscultar el corazón para determinar los ruidos cardíacos, si están normales o no, va a tener que usar estas referencias para poder ubicar mejor lo que le llamamos los médicos focos auscultatorios, ¿no? Entonces asumimos que hay cuatro ángulos, ¿no? Como si fuera un cuadradito, que no es muy distinto a la imagen que teníamos anteriormente, ¿no? Si retrocedemos a esta, que precisamente sí tiene, podríamos decir que tiene cuatro ángulos también. Dos ángulos superiores, uno derecho y otro izquierdo, que están aproximadamente en el segundo espacio intercostal, ¿no? Ahí se delimita a ambos lados en el segundo espacio intercostal, a 1 centímetro apenas, ¿no? Del borde del esternón a cada lado, ¿no? Entonces, un punto o ángulo superior izquierdo sería este en el segundo espacio intercostal y ángulo superior derecho también en el segundo espacio intercostal, o sea, bastante simétricos, ¿no? Luego tenemos el ángulo inferior derecho, que se va a encontrar más o menos en el sexto espacio intercostal y a 3 centímetros de la línea media. Si trazamos una línea media, es el que más próximo se encuentra, pero de la línea media, no del esternón, no está diciendo del borde del esternón, sino como si trazáramos una línea imaginaria de ahí, de esa distancia, ¿no? 3 centímetros a la línea media,
en el sexto espacio, si ustedes cuentan, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, sí, aquí corresponde el sexto espacio. Y finalmente tenemos el ángulo inferior izquierdo, ¿no? El ángulo inferior izquierdo se encuentra en el quinto espacio intercostal. Y aquí hay una gran diferencia, ¿no? Otros libros hablan de 8, otros 9 centímetros, como en este caso 9 centímetros es el que vamos a escoger como referencia. A 9 centímetros de la línea media, ¿no? Si trazamos una línea imaginaria que pase por el plano sagital, vamos a tener entonces el ángulo inferior izquierdo, ¿no? Que corresponde al ápice o al vértice o a la punta cardíaca. Acá tenemos también las mismas referencias ya proyectadas en el cuerpo humano, ¿no? Solo que podemos observar que acá este es extraído de la versión en inglés, ¿no? Del Tortora. Solo hay una diferencia sustancial en que el punto o ángulo superior izquierdo difiere del superior derecho en el sentido de que el izquierdo es el que se encuentra con el intercostal o en el segundo espacio intercostal, y en cambio el derecho está más en la costilla, en el cartílago costal, ¿no? Derecho de la tercera. Entonces, diferencias sustanciales, más menos centímetros, pero casi está en la misma ubicación que determina el Rouvier. Entonces, por unos centímetros o milímetros más no vamos a pelear, ¿no? Estas son las proyecciones generales. El resto coincide, el otro sexto espacio o sexta costilla, y aquí a 8 centímetros de la línea media en el quinto espacio intercostal, en el caso del ángulo inferior izquierdo. Muy bien, ¿hay alguna pregunta respecto a esto? Bueno, ninguna, entonces continuamos. Sí, doctor. Sí, doctor. O sea, lo que no lo he entendido bien es entrecortado, que en esta pequeña parte, esta porción que nos muestra es donde personal de salud toma la auscultación, o me confundí. Sí, ahí es donde se tiene que tomar la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca y los ruidos cardíacos también se tienen que escuchar. Los ruidos cardíacos, está bien, doctor. Es que entrecortado lo escucho. Sí, A veces no siempre. es por la conexión más que todo, pero a ver, ya que me dice que está saliendo muy entrecortado, voy a tratar de conectarme, si no, un manos libres, a ver si sale mejor con eso, ¿no? Por si acaso. Pero generalmente cuando se entrecorta es por problemas de la conexión misma. Espero que no se escuche. Ahí quisiera saber si me he conectado un micrófono, si se está escuchando mejor o está peor que antes. ¿Puede hablar, doctor? Hola, ¿se escucha mejor o está peor que antes? Ay, sí. No sé, mis compañeros, ahora yo lo escucho mejor. Ah, ya, perfecto. Sí, ahora sí. Ya, es por el micrófono más que todo. Muy bien. Listo. Entonces, bueno, en el Tortora también tiene elegir este libro porque tiene muchas connotaciones clínicas. De hecho, que creo que en sí la cátedra estaba viendo algunos programas, o según el programa que también me han pasado a mí de la cátedra de la universidad, está basado más en el Tortora, así que estamos siguiendo prácticamente la misma línea. Tiene muchas connotaciones clínicas, ¿no? Como el caso de la reanimación pulmonar. Habíamos dicho que el corazón se encuentra en el mediastino. El mediastino, sus límites anterior y posterior, si ustedes recuerdan, son el esternón y la columna. Entonces, estas dos estructuras son sólidas, ¿no? Son huesos. Debido a esta particularidad,
regularidad hace de que funcione el masaje cardíaco, ¿no? En la reanimación cardiopulmonar. De hecho, si ustedes leen en el Tortora, van a ver que hay un estudio, ¿no? Que lo han hecho más o menos comenzando este siglo, el siglo XXI, en el que se determina que es más importante incluso el masaje cardíaco para la reanimación que incluso insuflar al paciente, ¿no? Entonces no es necesario darle la respiración boca a boca, pero sí es necesario hacer el masaje. El masaje es mucho más importante para evitar el paro cardíaco o sacar del paro cardíaco a un determinado paciente, ¿no? Cualquier sea la circunstancia que haya provocado esta detención de las contracciones cardíacas. Muy bien, entonces vemos acá en la imagen precisamente una representación animada, ¿no? En GIF en la que vemos, ¿no? El masaje cardíaco generalmente se hace ahí en el esternón, casi en el cuarto espacio intercostal aproximadamente, y ahí es donde se presiona, se tiene que asumir una posición también muy precisa y el paciente tiene que estar echado en un lugar rígido, en un lugar plano y duro para que funcione la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, una connotación importante respecto a la posición del corazón en el tórax. Muy bien. Luego tenemos al pericardio, que va a ser cuando disecamos los cadáveres la primera estructura. Van a ver ahorita el pericardio fibroso. Pero por ahora vamos a delimitarlo teóricamente, ¿no? Vamos a decir qué es y qué tipos de pericardio existen. Bueno, el corazón está, sí, por eso decían, ¿no? Que por lo menos hasta esta semana teníamos que compensarlo con grupos de WhatsApp. Yo de hecho ya me adelanté. Realicen, que lo estén realizando. Pero la fecha ya ha vencido. Sí, ya Era el vencido. 8 de agosto. De mí decía 8, Hola, pero el 8 hola. no ha comenzado las clases. Perdón, Doctor, perdón. doctor, aquí estábamos conversando de la tarea que hay en la plataforma que vencía el 8, creo que de agosto. No me acuerdo si de ustedes, ya. Sí, hay una estructura, digamos, de tareas, pero que no son mías, son del anterior docente. Entonces, eso estaban viendo digamos, el administrador de la plataforma recién me estaba habilitando para yo poder editar la plataforma. Entonces, recién lo he hecho, recién voy a modificarlo yo. Oficialmente no hay ninguna tarea mía. Y nos va a avisar, ¿no, doc? Claro, les voy a avisar oportunamente, ¿no? Porque no les puedo dar las tareas de un día para otro. Sí, porque no entra, de mí ahorita tampoco entra mi plataforma, no sé. Parece No que está dentro de saturado la módulo. plataforma porque varios hemos tenido ese mismo problema. Sí, por eso decían, ¿no? Que Sí. por lo menos hasta esta semana teníamos que compensarlo con grupos de WhatsApp. Yo de hecho ya me adelanté, ¿no? Desde la anterior semana a hacer el grupo de WhatsApp de emergencia, ¿no? Hasta que se regularice el acceso a la plataforma. Pero como les digo, todavía no hay ninguna tarea mía, no hay ningún material mío en la plataforma de momento. Ya, doctor. Y tampoco podemos, bueno, yo no puedo ingresar ahora para tomarme la lista. Sí, doctor, yo igual he intentado y una pantalla en blanco no me sale. De momento, si yo no programo las reuniones, no quedan en la plataforma registradas. Y si no quedan registradas, no se puede tomar asistencia. O sea, tampoco, o sea, si yo no les habilito mediante la plataforma, ustedes Ya. no se pueden tomar asistencia. Entonces, de este modo, por ahora, digamos, estoy haciendo manualmente, ¿no? Los registro Nada, doctor, gracias. en el video digamos, de que estoy grabando y mediante eso yo tengo que anotar manualmente en la plataforma como es quienes están asistiendo. Muy bien, ahora lo que no entiendo es por qué se me ha cortado la transmisión de la pantalla. Entonces todavía no hay trabajo, no se preocupen, todavía no tienen trabajos oficiales de mí.
entonces no estoy todavía en esa parte evaluativa. Obviamente que ya tenemos prácticamente 2 temas avanzados, así que ya va a empezar a haber actividades. Pero como también les indicaba la otra clase, las evaluaciones no van a ser como se hacían, digamos, en el modo presencial, ¿no? Que era un examen formal y que se calificaba. Generalmente tienen que ser varias actividades, en realidad trabajos que se vayan entregando y mediante eso recién se va a evaluar, ¿no? Va a ser un poco distinto como se hacía el anterior semestre. Precisamente porque la modalidad virtual es de otra forma, ¿no? Tiene otros principios pedagógicos, entonces no se puede hacer exactamente lo mismo que se hacía el anterior semestre. Muy bien. Continuando entonces, decíamos, ¿no? El pericardio. Al final, cuando termine la clase a las 10, pueden decirme sus inquietudes o dudas al respecto, pero como les digo, todavía no estoy yo trabajando del todo en la plataforma. Lo que hay ahí es material, si no me equivoco, del anterior docente, que lo que me han indicado es eso, y recién voy a empezar a editarlo, ¿no? Porque yo no podía entrar a editarlo. Yo ya quería subir material, todavía adelantar cosas, pero no podía, así que recién lo voy a modificar, y cuando tenga ya material subido y tareas, digamos, ya proyectadas, les voy a avisar al grupo de WhatsApp, ¿no? Muy bien, entonces, continuando. El pericardio es una bueno, tiene 2 partes, ¿no? Uno se lo llama pericardio fibroso, que como vemos en la figura de la derecha, a la derecha de sus pantallas, es una capa más externa, ¿no? Más hacia afuera. De hecho, que la van a ver en la pieza cadavérica, lo voy a proyectar en las siguientes diapositivas. Se lo observa bastante bien. Y detrás de este va a haber, o este va a encerrar, ¿no? Un espacio que se llama cavidad pericárdica, que está también en el paciente vivo, ¿no? Está llena de un líquido, el líquido pericárdico. Y en este líquido pericárdico va a estar rodeado de lo que se le llama el pericardio fibroso, ¿no? O mejor dicho, el pericardio seroso. ¿Qué diferencias hay entre estas denominaciones de fibroso y seroso, no? Las serosas, si ustedes recuerdan sus clases de histología, principalmente son capas que tienen cierta consistencia un poco semigrasosa, sobre todo lisa, que les permite deslizarse entre superficies sin hacer fricción, ¿no? Entonces, la misma finalidad tiene acá, ¿no? Esta capa serosa que acá lo vemos en la imagen muy esquemática, ¿no? Tiene a su vez, 2 hojas, ¿no? 2 porciones. Un pericardio seroso parietal que está pegado, ¿no? A la parte posterior del fibroso. Aquí está en violeta o lila. Y uno verde, ¿no? Que está bien pegado al corazón, más bien, y se le llama visceral, ¿no? Entonces ambas capas, tanto la parietal como visceral del pericardio seroso, van a contribuir a la formación del líquido pericárdico. Estas células son las que van a secretar el líquido pericárdico para que le sirva como un lubricante y un espacio en el que permita al corazón hacer sus movimientos de contracción y dilatación de forma libre. Vamos a ver un video en el que hay una pequeña toma endoscópica en el que lo van a ver con mucho más claridad, esa parte de las capas que anteceden al corazón. Aquí tenemos otro gráfico en el que podemos observar, ¿no? No sé qué pasa, que aprieto, es que creo que cuando entra una persona quiere proyectar la imagen y me cambia la pantalla. O yo si no estoy tocando algo. Vemos aquí entonces en la imagen lo mismo, la misma división, pero desde otro ángulo, ¿no? Desde una vista derecha y un corte como si fuera sagital, en la que vemos, ¿no? El pericardio fibroso. Aquí como es un esquema, como es un dibujo,
se puede ver la representación que ha tratado de hacerse gráfica, ¿no? De que tiene precisamente tejido fibroso. Y luego tenemos al pericardio seroso, ¿no? Dividido en dos capas. Aquí está el parietal, aquí está el visceral y aquí en celeste, por ejemplo, está coloreado el líquido pericárdico, ¿no? Que le van a permitir, como decía, al corazón que pueda hacer sus movimientos de contracción y dilatación de forma libre. Pericardio fibroso lo vemos acá, ¿no? En la pieza cadavérica. Cuando no se lo reseca, o sea, cuando no se lo quita, o cuando se diría que se destapa la parte del esternón, la caja torácica, vamos a tener esta imagen, ¿no? De la izquierda, que hay una membrana recubriendo, no se ve libremente el corazón. Este es el pericardio fibroso, ¿no? Como toda una capa de tejido que lo recubre, que se conecta casi imperceptiblemente con los grandes vasos, ¿no? Parece que fuera una continuación. Si ustedes ven acá, incluso no se nota en qué parte se divide del diafragma y se continúa prácticamente con los grandes vasos. Entonces, como si no hubiera el corazón que hemos visto en las anteriores imágenes, ¿no? Y aquí a la derecha he escogido, una vez que se ha seccionado y retirado el corazón, queda este espacio, ¿no? Que y pueden ver la gran diferencia, ¿no? Aquí se ve bien liso, ¿no? Y hasta de una consistencia nacarada. Es la parte parietal de la capa serosa, ¿no? O del pericardio seroso. Entonces aquí tenemos al fibroso a la izquierda y aquí tenemos al seroso a la derecha, que pueden ver que el seroso es bien liso, es bien nacarado, incluso brillante es su color en la pieza anatómica, ¿no? Muy distinto al fibroso por delante, que se ve más opaco. Doctor, una pregunta. En este sector, o sea, no veo bien la imagen, pero nos está diciendo que aquí no se encuentra el corazón, o sea, es una vez que han extraído el corazón, así quedaría ¿sí? Sí, ese es Cuando extraen el corazón. el lecho cardíaco, digamos, cuando se extrae el corazón, ese es el lecho cardíaco que queda. El lecho cardíaco donde ya no se encuentra el corazón. Sí, ya no está. Ya lo que yo estaba buscando. Y la imagen de la izquierda es cuando está la capa todavía, ¿no? El pericardio está cubriendo al corazón. Muy bien. Pericardio seroso, ¿no? He extraído una imagen del Tortora, en la que hace un pequeño artificio, ¿no? Con fines pedagógicos. Representa la cavidad pericárdica como si fuera un contenido líquido, una burbuja líquida, y que el corazón va a encajar ahí, ¿no? Como si fuera una fuentecita o un recipiente, y más o menos sí tendría esa finalidad, ¿no? Que el corazón se encuentra rodeado de líquido que le va a permitir precisamente hacer sus movimientos de diástole y sístole, se llaman. Diástole de dilatación, sístole de contracción cardíaca, para realizar su función, que es la de bombear sangre a todo el aparato circulatorio. Muy bien. También aquí en la derecha tenemos otra imagen en la que podemos ver que el espacio pericárdico, donde se encuentra el líquido en cuestión, que permite los movimientos que ya hemos mencionado. Muy bien. Hay una connotación clínica, ¿no? Cuando generalmente infecciones virales pueden provocar esto de cierto tipo, ya se ve muy pocos casos de tuberculosis. Antes era común, cuando no había fármacos que puedan detener la tuberculosis, era común que la tuberculosis avance hasta el pericardio. Pero ya sean las causas virales o bacterianas, toda infección del pericardio se llama pericarditis, ¿no? Y aquí en la imagen tenemos un pericardio normal, digamos, a la izquierda, y un pericardio inflamado a la derecha, ¿no? Y el sufijo itis significa eso, inflamación. A veces la gente confunde, ¿no? En términos generales se confunde. Solo itis significa inflamación. Ahora, como la mayoría de las infecciones está acompañada de inflamación, se ha llegado a tornar como sinónimos, ¿no?
pero hay algunas excepciones en las que no se refiere a que una región va a estar infectada en sí, ¿no? Pero sí inflamada, sí va a significar que esté inflamada. Pero puede haber también otras causas que no sean infecciosas o no sean, digamos, causadas por virus o bacterias, ¿no? Puede haber trauma torácico, algún tipo de malformación que produzca o retenga líquido en esta parte. En el caso de los traumas torácicos, incluso puede filtrarse sangre en este espacio. Y eso podría también ocasionar algún tipo de pericarditis, ¿no? Pero en ese caso de que hay sangre aquí en el espacio, va a causar algo más peligroso, que es el taponamiento cardíaco, y ahí estaríamos ya en terrenos de lo que significan los shocks por taponamiento cardíaco, ¿no? Shock oclusivo también, que se le llama, ya en términos clínicos. Aquí tenemos un pequeño video que espero que me salga bien la proyección. Voy a anular el audio porque como todo buen video está en inglés, así que no se ve, lo proyecto con su audio original. Y espero que pueda verse en la pantalla. Quisiera que me digan si se está observando claramente. Yo lo veo en pantalla negra, doctor. Sí, todavía están. Ahora sí. Ahora sí se está viendo perfecto. Muy bien. Bueno, por cuestiones de tiempo ya creo que me salió el anuncio de los 10 minutos, me quedan 6. Voy a irme directo a la parte en que ya estamos en la cavidad cardíaca, ¿no? Porque el video tiene los accesos, el acceso quirúrgico, digamos, o cómo se inicia desde la piel. Quisiera que por favor me digan si se está viendo esta imagen en la que ya está adentro con un separador. Y ahí hay una aspiración, ¿no? Sí, doctor, se ve. Muy bien. Lo que está aspirando, limpiando el aspirador es precisamente el pericardio y se va a proceder al corte, ¿no? Con un bisturí. Ahí se le está cortando el pericardio, solo el fibroso. Y ahí ya se ve ya la expulsión de un líquido, ¿no? Esta era una pericarditis que se estaba complicando con líquido seroso y pueden ver que este líquido no es claro, ¿no? El líquido pericárdico natural debería ser claro. En cambio, este es un poco citrino y un poco opaco. Esto está a una pericarditis, ¿no? Que ha hecho que se inflame y se le está sacando por medio quirúrgico para que pueda desinflamar. Y si ustedes ven ahí al fondito, tenemos el corazón latiendo, ¿no? En su cuevita. Entonces está sacando todo el líquido, se está absorbiendo todo. Y ahí se puede observar, se está ampliando incluso, ¿no? El ojal del pericardio fibroso. En el que al fondo vamos a poder observar el corazón. Y vean, la cantidad por lo menos ya debe salir más o menos un litro y algo de contenido pericárdico, que no es normal, ¿no? No tiene que ser tanto el contenido de líquido pericárdico. Pero en este caso, debido a la inflamación, resulta patológica y ahí ven al fondo al corazón latiendo, ¿no? Entonces, en esta toma quirúrgica, bueno, en realidad es una toma de endoscopía, se ha visto claramente cómo está separado, ¿no? El pericardio fibroso del corazón que está latiendo. Incluso está haciendo por favor les rogaría que si entran a la reunión o algo sucede, que siempre apaguen sus audios para que no se escuche ruidos. Muy bien. Entonces digo que ahí se ha apreciado bastante cómo se observa el pericardio y
qué capa y cómo está separado, ¿no? Del corazón, formando esa capita de líquido, donde está el líquido pericárdico. Muy bien, capas del corazón. Creo que hasta ahí habíamos llegado a la anterior clase también, fucha, y me he quedado a medias. Voy a tratar de avanzar más rápido la siguiente clase, pero es difícil con temas tan importantes como el cardíaco. Nos falta el vascular, pero como yo ya voy a poder editar en la plataforma, entonces voy a poder ya adelantar temas ahí o poner material extra o poner las clases, pero lógico, como les había dicho, les voy a avisar siempre por el grupo, ¿no? Para que queden informados. Tenemos las capas de la pared del corazón, en las que va a tener tres principalmente: el epicardio, que se encuentra, que es la parte más externa, que es, si ustedes recuerdan, consiste en la capa visceral del pericardio seroso, ¿no? Es la capa visceral del pericardio seroso. Luego se continúa más profundamente con el miocardio o músculo cardíaco y con el endocardio, ¿no? Que se encuentra por dentro. Entonces el epicardio tiene principalmente mesotelio y tejido conectivo. El miocardio tiene el músculo cardíaco, como es de suponerse, y el endocardio tiene, que también va a recubrir a las válvulas cardíacas. Consiste en endotelio principalmente, o sea, el mismo recubrimiento de los vasos sanguíneos, y tejido conectivo también. Muy bien. Haces musculares cardíacos, ¿no? Miocardio. Los haces musculares se encuentran dispuestos en una especie de remolinos, ¿no? En fibras arremolinadas, le decimos, o el mismo término usa el Tortora, que parecieran concentrarse en la punta o el ápex cardíaco, y desde ahí se van distribuyendo, ¿no? En espiral hacia todo la parte, o si todo el cuerpo, especialmente de los ventrículos. Pero si tomamos en cuenta que hay 8 fibras musculares, aquí hay una pequeña figura del tortorano que no es muy específica, si bien nos da la misma imagen anterior que habíamos visto de fibras en espiral. Pero aquí he extraído, ¿no?, 2 imágenes que están hechas, pareciera en una pizarra, en la que podemos ver cómo son las fibras internas, ¿no?, de los ventrículos. O sea, que aparte de esta disposición que hemos visto en esta fotografía, ¿no?, de pieza, de las fibras en un remolino del miocardio, existe otras más adentro que están como haciendo haces circulares a cada vaso y a cada ventrículo, ¿no? En el caso del ventrículo izquierdo, como